Podría decir lo siguiente: ahora escucho estas 4 horas de Hawke, y luego Ben diría al final, y ahora se dieron cuenta de qué imbécil es. Así es como lo desearían los medios públicos, y entonces la gente diría: disculpen, ¿estábamos viendo el canal equivocado? Pero escuché algo diferente durante 4 horas, no escuché a ningún imbécil. Eso significa que la pretensión de este tipo arrogante, y eso es despreciar al pueblo, es arrogante, que después simplemente dice: ya vieron, era un gran imbécil, de extrema derecha, nazi y todo eso. En vez de dejarlo así, pero no pueden dejarlo así, porque se dan cuenta de cómo salta la chispa, y eso es lo más peligroso, que salte la chispa. Eso es lo que no quieren. Ellos quieren que se contagie el odio, que se contagie la incitación, que se contagien los prejuicios. Me gusta estar contigo, me gusta estar con Ben, pero no tanto con los demás. Peter, hablemos del video viral del fin de semana. Ben y Björn Höcke, más de 3,3 millones de vistas. Tú fuiste el invitado justo antes que él, también tuviste más de 1.100.000 vistas. Todo esto está causando un gran revuelo. Algunos llaman a Ben fascista, otros lo celebran por su franqueza. ¿Cómo fue tu experiencia personal con Ben? Sí, querido Simo. En realidad, ¿cómo te conocí? O sea, ¿cómo empezó todo? Por así decirlo, nuestra primera vez. Sería otro buen titular, ¿no? ¿Cómo empezó todo? Y la primera vez tampoco nos conocíamos personalmente y solo habíamos visto lo que hacíamos en internet. Ben me era completamente desconocido como persona. Luego vi algunos de sus videos. Me parecieron geniales. Y solo tenía una pequeña ventana de tiempo de 3 horas. Volé de Berlín a Colonia, donde está su estudio. Y tuve, lo digo rápidamente otra vez, un supertaxista. Casualidad en el aeropuerto. El que realmente le tocaba estaba fumando. Y entonces pensé: no, antes de que también tenga que aguantar ese humo, mejor tomo al siguiente taxista. Y ese era un turco mayor, me vio por el retrovisor y dijo: lo conozco, y sus videos, y todo es tan maravilloso, y lo llevo ahí rapidísimo. Un viaje largo a través de Colonia, llego a un edificio futurista y hay alguien parado frente a la puerta. Ben me esperaba, me sacó del taxi, platicamos un poquito y yo ya estaba listo para una charla casual. Él me lleva a su estudio. Todavía le pregunto: ¿dónde están los técnicos y no hay alguien aquí que se encargue de la luz y todo eso? Y él me dice: ya estamos grabando, todo está listo, empezamos de inmediato. Y eso fue para mí, y lo viví también contigo. La primera vez contigo, te ofrecen té verde y hay unos trocitos de chocolate y así, y todo empieza de una manera muy humana, sin que ya esté grabando. Con él empezó de inmediato. Y ese es su sello distintivo. Eso significa que no quiere ningún acuerdo previo. Por eso, Unscripted, ese es el título de su podcast. Él se adapta de inmediato a su invitado. Y quien vea el video conmigo, el principio ya está muy bueno, porque él cuenta que yo había perdido una cita antes. Eso nunca lo había hecho en mi vida, que de verdad lo olvidé por completo. Luego le mandé caritas y todo, y entonces él empieza y dice: pero no la habría imaginado así, tan amable. Y yo siempre pensé que era tan seria, y ahora me manda caritas. O sea, él no podía dejar de reírse. Y luego te deja hablar. Y eso es exactamente lo que pasa contigo también. Él simplemente deja que hables y escucha, y solo interviene cuando haces una pausa o si quiere profundizar en algo. Y hubo una escena, y esa es típica en toda la discusión sobre él y Hawke, porque siempre se dice que él no insistió y que debería haberlo hecho en ese momento. Yo dije algo así en la conversación: sí, cuando en Berlín, cuando Merkel fue elegida por primera vez como canciller, se hablaba mucho de una posible coalición negro-verde. Y yo hice algunos tratos ahí. Eso fue lo que dije. Y él no respondió para nada a eso, y eso sí me sorprendió.
Seguí hablando y en algún momento él dijo, por cierto, eso tengo que preguntarlo otra vez. Dices que hiciste tratos, eso sí quiero saberlo con detalle. Entonces le dije, oye, por dentro estaba esperando esa pregunta y pensé, si de verdad es un periodista con la intención de conocer a alguien de verdad, entonces tiene que preguntar eso y ahora lo estás haciendo. Y ahí sonrío un poco porque yo sé por mi larga experiencia, tienes que insistir. Pero, y ahora viene otra cosa. Él primero te deja hablar, no te interrumpe y luego dice, ahora explícame eso, ahora sí quiero saberlo. Eso significa que lo que se le reprocha con Joque, que es totalmente acrítico y simplemente deja que las cosas pasen, no es cierto. Entonces, ¿cómo lo percibí yo? Como alguien que claramente dice de sí mismo, no soy periodista, eso hay que decirlo una y otra vez. Él lo dice abiertamente, no soy periodista, soy podcaster, vengo de una profesión completamente diferente. Ahora me he propuesto conocer gente, invito a personas interesantes y simplemente quiero conocerlas. ¿Quién es? ¿Cómo piensa? ¿De dónde viene? ¿Cómo es su vida? Y al final quiero poder decir, sí, ahora realmente lo conocí, aprendí a entenderlo. Y eso es lo que él hizo conmigo, lo que hace con todos los demás. Si lo ves así, ha tenido a las personas más interesantes, de derecha a izquierda, incluso ha tenido a los personajes más dudosos ahí. Y al final realmente tienes la sensación de que realmente conociste a la persona. Y ahora me pregunto, ¿eso es un crimen en el caso de Joque? La verdad, Peter, te digo sinceramente que estoy muy aliviado de no ser periodista. Simplemente estoy feliz de ser Simo. Quiero decir, cuando veo a todos mis amigos periodistas, ellos se lo piensan 3 veces. ¿Puedo siquiera hablar con esa persona? ¿Qué dirán los colegas? ¿Voy a perder mi trabajo? Hay tanta autocensura mental antes de que siquiera digas una sola palabra, y creo que los periodistas muchas veces hacen preguntas para forzar una respuesta específica, para presentarse como los héroes críticos de alguna manera. Y creo que esa es la peor base para tener una conversación de corazón a corazón. Y no quiero educar a nadie allá afuera. También da igual lo que la gente piense al final. Quiero decir, realmente lo hacemos desde una intención genuina y al final el espectador tiene que decidir qué se lleva de esto. Y respeto la inteligencia de mi público. Y simplemente escuchando y dejando que mi interlocutor termine de hablar y no imponiendo constantemente una forma de pensar dirigida. Sí, ahora realmente lo resumes todo, porque llevo 50 años haciendo todo esto. Y lo sé, se siente un cosquilleo por dentro. Uno quiere después, en la siguiente sesión, en la próxima reunión, tal vez también en algún comentario de los periódicos, ser elogiado. Ese sí que le puso un alto. Y ese lo acorraló. Y ahora el interlocutor quedó desenmascarado. Y grandioso, Peter Hain. Súper, súper, súper. Desde el principio de mi carrera siempre he dicho que soy un servidor. No para mi empleador o para las críticas de los periódicos o cualquier otra cosa, sino al servicio de quienes pagan, es decir, el pueblo al final. Eso significa que para mí lo más importante es que el conocimiento al final lo obtengan los espectadores y no yo, ni tampoco algún público pseudocrítico. Eso significa que, en primer lugar, es un fenómeno que hoy en día tenemos mucho, mucho más fuerte, que se busca el aplauso dentro de la burbuja. Siempre nos acusan de estar en nuestra burbuja, pero son los otros los que solo se confirman entre ellos mismos y se elogian unos a otros. Y nosotros sí podemos presentar las pruebas. Los premios de periodismo que se otorgan hoy en día, ya sea el premio Grime, el premio alemán de televisión o cualquier otro, básicamente son los propios periodistas premiándose entre ellos mismos. O sea, no le preguntan al pueblo quién es el mejor, sino que se preguntan entre ellos mismos y se reparten los premios entre sí. Y con estas críticas tan exageradas ahora contra Ben, que son realmente ridículas, eso queda al descubierto. El mismo periódico, por ejemplo, Spiegel, que tenía a un tal Relotius trabajando ahí, que no hizo otra cosa más que contar mentiras y cuentos.
lo cual está comprobado, pero que fue premiado en muchas ocasiones. Ahora, precisamente ellos quieren criticar a alguien que recibe el aplauso del pueblo. Porque hay que decirlo, el índice de audiencia de Ben es gigantesco, es absolutamente gigantesco. Probablemente no hay nadie en Alemania que no lo haya visto o ningún hogar que no lo haya visto ya. Tanto amigos como enemigos lo están viendo ahora. Eso no es fácil de lograr. Y de repente te das cuenta de que la gente muestra interés, no los críticos, ellos de todos modos siempre creen saberlo todo mejor, sino que se trata de aportarles a los espectadores una mejor comprensión. Y acabas de decir algo realmente importante. Se trata de no decirles a los espectadores lo que deben pensar. Aquí viene lo de siempre. ¿Dónde quedó la contextualización? Ben tendría que haberlo puesto en contexto ahora. O sea que Hawke ahí se da aires de tener una vida familiar perfecta y de que sus hijos son maravillosos. Pero hay que decirlo, él es un criminal, es después de todo un extremista de derecha. Hay que ponerlo en contexto. Sí, poner en contexto significa esa mentalidad de institutriz, ese pensamiento tutelado, donde como periodista les digo a mis oyentes lo que deben pensar sobre una persona o sobre un contenido. En otras palabras, desprecian a su audiencia. Hay que decirlo claramente. Quien exige contexto parte de la idea de que su audiencia es tonta, que ellos no lo entienden. Que primero tengo que decirles, ¿saben? Ahora han escuchado durante media hora, seguramente asombrados, qué maravilloso es el señor Hawke como hombre de familia y todo eso, pero ahora tengo que decirles rápidamente para ponerlo en contexto. Él escribió algo realmente terrible en su libro X y Sino, en la página 187, en la quinta línea. Eso tengo que decírselo. Uno puede, y esa es la grandeza del periodista. Simplemente dejarlo así. Y ahora decir, ahora dejo que mi espectador decida cómo lo interpreta. Y ahora sucede justamente esto increíble. De repente a la gente le gusta y dicen, ah, ese es Hawke, no lo sabíamos, pensábamos que, ¿verdad? Yo era, o sea, el que Cícero tiene el titular, el que habló con el diablo. O sea, ese es Ben. Es irónico, el Cícero también se burla y dice, eso no puede ser cierto. O sea, prácticamente Ben ahora habló con el diablo, con el extremista de derecha, con el nazi, con ese terrible Hawke y no lo puso en contexto. Debería haber puesto advertencias todo el tiempo. En realidad creo que esa exigencia nunca se había planteado antes. Ahora sí puedo plantearla y decir, en realidad, durante toda la entrevista debería haber estado parpadeando una advertencia durante 4 horas, una advertencia sobre riesgos y efectos secundarios. Consulte a su médico o a su farmacéutico o... Y ahora viene lo bueno. Entonces pregúntele al señor Merz o al señor Klingbeil o a los verdes o a los de la izquierda. Pregúnteles sobre los efectos secundarios. Ahora puede que le dé una cirrosis cerebral porque escuchó a Hawke. Y querido Simo, ya hemos hablado de eso varias veces en nuestros programas. ¿Dónde estuvo la contextualización durante la pandemia? ¿Dónde se dijo ahí, ahora ya escucharon al señor Drosten? A todos les cae muy bien ese señor, pero ahora vamos a ponerlo en contexto. También está el señor Bagdi y el señor Godard, y también hay a este y a aquel. Ahora te pregunto cuando nuestros hijos, palabra clave Schleife. Este lugar ya es una leyenda en Sajonia, cerca de Gorlitz. Esta comunidad LBQ de Edecarregue aparece ahí bajo la responsabilidad de la CDU, alcalde de la CDU, ministro de Educación de la CDU, primer ministro de la CDU, y indoctrinan ahí a nuestros hijos. Y dicen, bueno, todo es queer y tenemos 167 géneros. Disculpa, ¿dónde estuvo ahí la contextualización?
¿Dónde estaban los maestros que dijeron, bueno, disculpa, en la Biblia, en el Corán, en la Torá de los judíos dice que solo hay dos géneros y hasta la biología evolutiva, que también puede ser una ideología si quiere, de izquierda dice que solo hay dos géneros? ¿Dónde estuvo ahí la contextualización? Lo loco es que solo exigen contextualización donde tienen miedo. Tienen miedo de que Hawke parezca simpático. Eso simplemente no se le permite. Eso es una ruptura de tabú. Y solo una más, en este caso en una escuela en Sajonia. Ahí está la historia impactante. Cuando de repente los niños prestaron atención y dijeron, disculpen, no creemos en esa basura que nos están contando. Estas dos figuras que aparecieron ahí. Entonces responden, bueno, estoy en Sajonia y de todos modos todos aquí son nazis. Y claro, ahora piensas que solo hay dos géneros, porque aquí de todos modos solo viven nazis. Eso es la prueba de lo absurda que es ahora esta crítica hacia Ben. Eso significa que si intervienes, de inmediato te encasillan de inmediato en una postura ideológica y política. Aunque eso no tiene nada que ver con la derecha o la izquierda, sino con la ciencia. Y solo este ejemplo deja claro, no se necesita ninguna contextualización si asumes que tienes espectadores maduros, inteligentes y atentos y confías en que ellos pueden hacerlo solos. No necesitan una institutriz, no necesitan pensamiento tutelado, lo que necesitan es libertad de expresión. Acabas de mencionar muchos puntos importantes y tengo que decirte sinceramente, Peter, que realmente no puedo entender la histeria ni a la AfD en absoluto. Todo este desastre en Alemania no es responsabilidad de la AfD, fueron los partidos del sistema. Pero si hablamos todo el tiempo de la AfD, no tenemos que hablar de los partidos del sistema. Eso es en realidad gaslighting en su forma más pura. Y por primera vez en la historia de la posguerra realmente tenemos un partido de oposición que realmente merece ese nombre y que disfruta metiendo el dedo en la llaga de los partidos. Y lo que hacemos es condenar a ese partido. Realmente me parecería interesante ver cómo sería pasar de una coalición de centro-izquierda a una de centro-derecha. Y si veo a todos los protagonistas, ya sea una von Storch, un Spahn, un Merz o una Weidel, realmente puedo imaginarme muy bien una coalición entre esos dos partidos en 2029 o en el próximo periodo. Creo que lo que estamos viviendo actualmente es que alguien como Ben es condenado por todos lados. Eso es puro miedo de los de siempre, porque simplemente ven, oye, aquí hay un simple podcaster que es capaz de llegar con su formato a 7, 10, 15 millones de personas al mes. Eso no lo logran ni de cerca con las cuotas de la televisión pública, con todos esos miles de millones que de alguna manera tienen metidos en el bolsillo, ¿sí? Especialmente con la gente joven. Creo, estoy totalmente convencido de que Ben llega muy fuerte, especialmente a las personas de 25 a 50 años y que en última instancia también contribuye enormemente al pluralismo de opiniones. Sí, pero lo acabas de decir exactamente, miedo. Tienen el pánico porque eso podría, por así decirlo, desviar a la gente del camino de la derecha, donde me da risa el camino correcto. Sí, ellos están en el camino de la derecha si votan azul, pero bueno, desviar del camino correcto, y eso es algo terrible. Tienen pánico porque los jóvenes se les están yendo, porque también se les están yendo a las personas, los votantes se les están yendo, las encuestas son totalmente claras. Pero siempre hay que tener en cuenta que no es solo miedo y pánico, también es envidia, es pura envidia. ¿Quién tiene eso? Lo que haces con tu programa. Casi en ningún lado tengo un rating tan alto como cuando hablo contigo. Todo eso se puede comprobar y la gente se me acerca en la calle y son jóvenes que me dicen, te escuché ahí con Simo, con tal y tal persona. Por cierto, el taxista, no quería exagerar, pero ahora lo tengo que decir. Ese taxista turco me habló de una de nuestras conversaciones cuando íbamos a casa de Ben. Y ahora estoy convencido, lo viví en el Mar del Norte, que constantemente me hablaban de mi conversación con Ben.
por las cosas que dije ahí. Eso es una señal de que, ¿cómo decirlo?, de la capacidad de influencia que tienen ustedes como podcasters. Y eso el sistema de radiodifusión pública ya no lo tiene. Han perdido su autoridad interpretativa y eso es lo peor que puedes hacer. Eso es casi como una rendición en la guerra, solo que sin armas que destruyan algo físicamente, ya ni siquiera las necesitas, sino que en el momento en que pierdes la autoridad interpretativa, ya has perdido. Y ahora puedes rendirte. Eso es lo que finalmente le recomendaría a todos. Ríndanse de una vez y tomen en serio la voluntad del pueblo. O bien, solo puedes lograrlo ahora con críticas destructivas, insultos, difamación y al final con prohibiciones. Y ahora también tenemos esas prohibiciones. Quieren tener los nombres reales, dicen, protegemos a la juventud poniendo límites de edad. Querido Simo, pero la última consecuencia es las mismas personas que quieren protegernos de Ben y Simo, que solo se pueden ver a partir de los 14 o 16 años, son los mismos que llevan a dos seres no binarios a una escuela y dejan que los niños sean tiranizados con pornografía. Son las mismas personas que exigen en sus congresos de partido que quieren proteger a los niños prohibiendo el Internet y mandan a estos sujetos a las escuelas. Primero hay que ver lo loco que es eso. Pero una cosa más. No es solo el miedo, es pura envidia lo que hay ahí. Siempre hay que decir que la envidia es el IVA del éxito. Esa es mi vieja frase y mi vieja experiencia. De repente se dan cuenta, caray, yo he estado viendo todo esto durante estas horas. Así que los índices de audiencia del partido, foros, esos también existen. Todos ellos de alguna manera están en Internet. Los índices de audiencia de un obispo o algo así. O sea, algún obispo muy conocido, no lo voy a nombrar, tiene, cuando dice algo, un índice de audiencia de 208. Siempre pensé que eran 208,000 o algo así, no, 208. Y tú tienes tus millones y Ben tiene sus millones. Y ahora ellos se dan cuenta de repente que están perdiendo terreno, ya no tienen el control de la interpretación. Por cierto, a Ben, esto lo anoté aquí especialmente para mí. En cuanto se hizo viral lo de Joque, le mandé un mensaje de texto de inmediato y le dije, querido Ben, ahora vas a experimentar lo siguiente. Primero, la ovación de tus fans y el rating se va a disparar en las primeras horas. Y exactamente así fue como sucedió. En segundo lugar, luego viene la jauría, pero ellos llegan hasta después de 24 horas. Primero tienen que despertar, tienen que salir de su estado de shock. Y exactamente así fue. Primero tuvieron que pasar 24 horas. Luego despertó el Spiegel, luego despertaron los comediantes y quien sea, y empezaron a echar espuma por la boca. Lo tercero, entonces te conviertes en tema del día. Y ese es el caso. No se habla de nada más en estas horas que de esta entrevista de Ben con Joque. Cuarto, entonces tus suscripciones se van a disparar. Y es igual en tu caso. También espero que ahora, después de esta conversación, muchos digan, eso es muy interesante. Ahora queremos suscribirnos a Simo también. Eso es maravilloso. Cobramos más importancia cuando la gente dice, nos suscribimos a esto, invertimos, donamos. Para nosotros eso vale algo. Y luego escribí como quinto punto. Y entonces todo esto es un documento de la historia contemporánea. Y estoy convencido de que esta conversación será un documento de la historia contemporánea. Y por un lado, como a estos críticos hipócritas y fariseos se les arranca la máscara. Que ellos mismos hacen exactamente lo que critican. Se lo reprochan a Ben. También se lo reprochan a Simo. Ah, él es tan amable. ¿Cómo puede alguien ser amable? Hay que estar furioso. Furioso. En la cara se tiene que notar el desprecio. Quiero decir, cuando Joque estuvo las pocas veces en la televisión pública,
O Weidel, o Kupala, solo que no se nota en ella. O Storch. Ahí uno nota el desprecio de los presentadores. ¡Puah! Ahora tengo que cepillarme los dientes, tengo que lavarme las manos, tengo que desinfectarme. ¿Y no se pueden desinfectar las sillas? Que esto no es una broma. Querido Simo, Martenstein del Tagesspiegel es más bien de la izquierda. Él dio ese famoso discurso en el Teatro Thalia en Hamburgo, a favor de la libertad de expresión y por lo tanto de la AfD. Después de ese evento hubo en serio un coro de llantos, en su mayoría de jóvenes empleados del Teatro Thalia. Ahora nuestros muebles, todo está contaminado. Así es como nos sentimos ahora. Ja, como si hubiera estallado la peste. Lo dicen en serio, uno tiene que imaginarse eso, es una locura. Eso significa que tenemos que mostrar cuánto los despreciamos. Bien, ahora cambiemos de tema. La televisión de Ben y Simo sucede en la televisión pública. Cuando el señor Habeck está presente, no ha habido ninguna conversación con Miosga sobre su política desastrosa y sobre cómo está destruyendo la economía y empobreciendo al hombre común. No, ahí estaba ella sentada, llena de adoración, con las manos juntas. Y ahora escribe ese gran abogado Steinhövel, quien escribió un artículo revelador en Die Welt sobre esta entrevista de Ben. Y él dice que lo que experimentan en los medios públicos es un asentir al ritmo de las respuestas. Así que todo lo que dicen estos políticos, si vienen del lado correcto, solo se asiente, solo se sonríe. Ninguna pregunta crítica. Lo mismo se espera de Ben o incluso de ti. Y ahora una última cosa. La diferencia es completamente clara. Acabas de decir lo que Ben también ha dicho públicamente. No soy periodista. Simplemente quiero hablar con una persona, como normalmente lo haría si conociera a alguien en vacaciones o en una comida o algo así. Simplemente hablar normal con él, con la diferencia de que millones están escuchando. Pero ellos deben sentir que están presentes en esta conversación y que después realmente conocieron a esta persona. Esa es una forma de conversación. Y la otra es lo que yo hice durante décadas. La entrevista política breve y concisa. Ahí no se trata de la persona, sino de hechos contundentes, tesis y programas políticos. Y aquí no se puede hacer sin guión. Aquí tienes que estar muy bien preparado. Debes saber cuál es la verdad, en qué te miente el político, qué tengo que cuestionar, pero no es para destruir al político, sino para mostrarlo como es realmente, para desenmascararlo. Y ahora viene lo curioso. Siempre me han acusado de que Heine hace entrevistas demasiado suaves. Y siempre me alegraba de que hubiera un titular en el Neue Osnabrücker Zeitung, que alguna vez fue uno de los principales periódicos locales de Alemania. Heine muestra su carácter mordaz con una sonrisa. ¿Puedes tratar a las personas con amabilidad? Como lo haces con todos los que, ¿entiendes? Yo dejo que el político entre a mi estudio. Es como dejar que alguien entre a mi casa, dejo que alguien se acerque a mí. No le grito, no le ladro. Lo trato como a una persona, de manera muy amable. Y precisamente porque soy tan amable, le hago preguntas críticas y decisivas para sacarle la verdad. Y siempre me ha ido mejor en mis entrevistas de verano cuando he sido amable. Y, sin embargo, he generado confianza, que los políticos me dijeron algo que no me habrían dicho en otras circunstancias. Así que también depende de esa atmósfera. Y debo decir que en las entrevistas de verano, que es el formato que he moderado con más frecuencia, siempre tenía el trasfondo de mostrar al político durante sus vacaciones. Eso ya es un poco privado. Eso es humano.
ahí se transmite algo. De hecho, muchas veces se transmite más que con una actitud dura, em, eh, eh, preguntar y profundizar. Y aún así se obtiene un conocimiento político. Y ahora tenemos, querido Simo, justo un ejemplo perfecto donde un MERS se para en un evento y le grita a una mujer gravemente enferma de cáncer. Eso los desenmascara. Ya no necesitas a un periodista para eso. Ahí estas personas se desenmascaran en toda su falta de carácter, en su falta de empatía. Uno no puede enojarse lo suficiente por eso. Y el chiste es, este evento en Salzwedel, Sajonia-Anhalt, hace unos días, con Merz, fue el día del periodismo local. Eso significa, en el público había periodistas. Ellos no intervinieron. Ellos debieron haber salvado a esa mujer de inmediato. No, la presentadora de este evento incluso le grita a esa mujer y dice, haga su pregunta, haga su pregunta. Luego ella repite, estoy gravemente enferma, estoy preparando mi funeral en este momento. Luego la presentadora vuelve a decir, ahora su pregunta, no tenemos mucho tiempo aquí. Ese es el periodismo que me molesta. Y luego viene un MERS y lo refuerza aún más. Y prácticamente le grita a esta mujer. El periódico Die Welt escribió, ese es el momento Laschet. Así como Laschet se rió en ese entonces durante la inundación del Ahr, ahora eso hunde por completo a MERS. Y solo puedo decir, ¿dónde están ahora todos esos críticos de Ben y Hoke? ¿Dónde están ahora? ¿Dónde están alzando la voz como defensores de esta mujer que allá fue exhibida? Y por eso me alegra mucho que tanto tu formato como el de Ben estén creciendo, floreciendo y prosperando. ¿Eso tiene desesperados a los demás? Sí, están desesperados. Tuve a Peter y también a Beatriz von Storch como invitados. Fue duro en cuanto al tema, pero cordial en el tono. Y al final nos miramos a los ojos y pensamos, hey, gracias por tu postura, súper que tengas una postura. Y digo, tú también estuviste con muchos colegas, estuviste con Lance, estuviste con Kerner, Sabine Christiansen, duro, pero justo. Y si miras hacia atrás, ¿eran esos presentadores en ese entonces tan investigativos y duros como ahora le exigen a Ben? Si veo la entrevista de Mioska y Habeck de hace unos meses, sí, o sea, si no tuvieron sexo antes o después, esa entrevista fue realmente muy suave, prácticamente le pusieron cada respuesta en la boca, no hubo ninguna repregunta. Luego, unas semanas antes o unas semanas después, no recuerdo exactamente el orden, creo que entrevistó a Sarah Wagenknecht. Eso fue una inquisición. O sea, es súper selectivo lo que hacen ahí. Y ahora exigirle eso a Ben, que solo quiere tener una buena conversación, que además, no hay que olvidarlo, tal vez ni siquiera está mentalmente en condiciones para eso. Todos esos enfoques nacionalistas de un Björn Höcke, no vi la entrevista en detalle, para eso tendrías que haber estudiado historia alemana para poder opinar al respecto de alguna manera, porque además él tiene un ritmo impresionante para responder. Tiene a gente como tú, luego a Gerald Hutter, luego a Björn Höcke y luego a otros políticos, y muchas veces ni siquiera puedes opinar en detalle sobre todo eso. Ahí los medios públicos son el peor ejemplo de todos. Cuando invitan a los invitados adecuados, es más una charla cómoda y un dar y recibir que cualquier tipo de crítica. Una pregunta crítica que simplemente dejan de lado. Sí, o sea, no sería Peter Haynes si no mencionara aquí, aunque sea brevemente, la literatura más importante de todos los tiempos. Yo escribo en mi libro nuevo ¿Por qué nos están destruyendo?, que es un título programático, que ahora también están destruyendo el periodismo y el éxito de Ben y el tuyo. Todo eso es maravilloso. Y ahí escribí justo al principio, quien pensó que todo esto ya no se podía superar, se dio cuenta a finales de 2025 de que estaba equivocado. La noche del 6 de diciembre fue el punto más bajo de la televisión alemana. Las instituciones, que en su mayoría están controladas por comités de la CDU, CSU y SPD, superaron incluso al canal infantil y a la televisión basura. La revista suiza Weltwoche comenta, en Los 100 de la ARD, el programa del gobierno alemán es celebrado haciendo la ola.
En comparación con este programa, la televisión estatal de la RDA era un programa opositor rebelde. Y además tengo muchos otros ejemplos ahí dentro, es decir, cumplen con lo que esperan de ti y de Ben. Y tú lo mencionas. Yo como participante, cuando aparecí mucho en el Heute Journal y en el programa Heute, era porque además era cristiano, devoto y conservador y todo eso, pero por eso resultaba interesante para los programas de entrevistas. Y estuve en todos lados, Saving Christiansen, Kerner, Lance, Hart, Aberfair, Riverwood, estuve en todos varias veces y conocí a los colegas ahí. Muy diferente. Había una forma, por ejemplo, Kerner, que siempre lo hacía de manera muy amable, pero que de repente tomaba un rumbo controlado e investigativo, como en la famosa entrevista con Eva Herman. Inolvidable. Ahí exhibieron a la señora y la destrozaron. Hoy sabemos que en parte fue falso lo que se le acusó y que eso fue injusto. De repente, Kerner, a quien yo admiraba mucho, tomó el papel de inquisidor. Lo curioso fue que nadie le creyó eso. En ese sentido, todos sabían que era una puesta en escena, que tenía que ser así. Así que tal vez uno conserve su trabajo, ¿qué más se puede hacer? Tenemos un desarrollo similar con Lance, que también empezó con un estilo de charla amigable y ahora de repente se las da de investigador, dándose cuenta de que en realidad se ridiculiza con tanta amabilidad. Él tiene que exponer al gobierno, tiene que desenmascarar toda esta injusticia que ahora viene de la CDU, CSU y SPD en el gobierno. Si no, nadie lo va a tomar en serio. Incluso Sabine Christiansen tenía un estilo cordial. Y ahora vienen las diferencias. La mayoría de los colegas simplemente no pueden sin guión. Sin guión, eso que tú haces, eso que Ben hace, no es simplemente dejar que las cosas pasen, sin que ellos... No tengo que saber nada, solo digo buenos días. Y ahora cuéntenos sobre la grandeza de su vida y su obra, y después de 4 horas digo, eso fue todo, maravilloso, hasta luego. No, eso es ser inteligente al escuchar. Desarrollar preguntas a partir de escuchar, hacer preguntas de seguimiento, eso es inteligencia. La mayoría tenía, no voy a mencionar nombres, solo tenían sus tarjetas frente a ellos donde ya estaba todo escrito. Y yo mismo tuve un programa de entrevistas durante 7 años y tenía una empresa independiente y la mayoría de los empleados venían de esos programas de entrevistas. Y ellos me las daban. Hacíamos reuniones y así, y el día antes del programa me daban esas llamadas tarjetas de conducción, donde estaban escritas las preguntas. Las habíamos preparado juntos. Ellos asumían que yo iba a seguir esas preguntas al pie de la letra. Así es. Pero lo primero que hice con esas preguntas, no las rompí, porque era un trabajo importante y tampoco quería dejar mal a mis colegas. Las puse a un lado y dije, eso es como mi conocimiento previo. Hoy en día hay demasiados moderadores que solo siguen su lista de preguntas. Ni siquiera escuchan. Tampoco hacen preguntas de seguimiento, sino que ya tienen la siguiente pregunta en mente. Esa es la forma más tonta de hacer periodismo, y podría mencionar un nombre. Podría contar situaciones que he vivido. Siempre procuré sentarme junto al moderador. Así siempre podía verle las cartas al moderador. Literalmente, por cierto. Siempre había algo subrayado en amarillo. Yo ya sabía cómo sería la siguiente pregunta. O más bien, lo que él había preparado. Eso es, podría decirlo ahora. No quiero dejar a nadie en evidencia. Por eso, mejor me quedo callado sobre eso por ahora. Pero hace poco tuve otra experiencia. O sea, la última gran experiencia en la televisión pública que tuve. Fue absurdo. Fue realmente absurdo. Y ahora te lo digo personalmente. En mis entrevistas de verano, ahí sí se podía. Tenías 20 minutos, primero mostrabas un poco de humanidad y qué tal sus vacaciones y, la familia y así sucesivamente. Y ahora sí, vamos con unas 3 o 4 preguntas políticas.
Luego venía la crítica en las famosas conferencias de redacción. Luego el lunes o martes, ¿no? O sea, tendrías que haber preguntado eso también. Y tú lo miraste con una sonrisa. Y no, o sea, así. Y luego nunca voy a olvidar como Bodo Hauser, que lamentablemente falleció tan temprano, en el programa Hauser y Kienzle. Hauser era el de derechas y Kienzle el de izquierdas. Eso sí era televisión, una leyenda de la televisión, cuando la televisión todavía era televisión. Es decir, equilibrado, de alto nivel y en el buen sentido, investigativo. Y como Bodo Hauser poco antes de su muerte, luego, en una de esas conferencias de coordinación del CTDF, donde todos estaban conectados, desde el director general hasta el último jefe de estudio, dijo, ¿se han dado cuenta alguna vez de que Heine es el único que hace sus entrevistas sin tarjetas con apuntes? Sin ninguna hoja de papel. Entonces Han se sienta frente a un político de alto nivel, desde el presidente federal, el canciller federal, hasta todos los presidentes de partido, donde otros temblarían. Estos inútiles de hoy en el periodismo tiemblan de pura sumisión. Con tal de no hacer la pregunta equivocada para que sonrían y asientan, y así sucesivamente. Y Hannes se sienta frente a ellos y tiene una conversación. Y eso me lo pongo como insignia, que intenté escuchar a la gente desarrollar una conversación a partir de eso, y eso se puede lograr incluso en 10 minutos, en 15 minutos. No se necesitan 4 horas para eso. Entonces simplemente no se hablaron de 100 temas, pero en cambio se profundizó en 2 temas. Y la gente obtiene un aprendizaje. Y todo eso se perdió. Pero ahora está regresando gracias a nuevos formatos, ¿ven? O también contigo. Y eso ahora asusta a todos. Hay 2 personas que dicen que no son periodistas y hacen un periodismo perfecto. Porque lo que hemos experimentado ahora con Ben es la forma ideal del periodismo. Poner a un político en evidencia sin humillarlo simplemente es presentado como una actuación sin humillarlo. Es una conversación y no una masacre, no es destruirlo. No es esa interrupción constante. Hoy en día, si tienes una opinión equivocada, ni siquiera puedes terminar una frase. Ya están gritando histéricamente e interrumpiendo. La mayoría de las veces es incluso histérico. Nadie puede decirlo porque la gente en casa podría aplaudir si escuchan una frase así. ¿Sabes? La pregunta es, ¿una conversación política es un periodismo de linchamiento o una mayor comprensión? Esa es la única alternativa. Lo que estamos presenciando hoy es el periodismo de linchamiento pagado por los medios públicos. Una palabrería servil financiada con cuotas. Eso es lo que encontramos en aquellos que ahora precisamente critican a Ben. No hacen más que palabrería servil. Asienten y dicen qué maravilloso, y no hacen ninguna pregunta crítica. Por eso solo puedo decir que es un documento de la historia contemporánea. Y me llena de alegría porque todos se alteran tanto, ¿sabes? Era tan predecible. No se avergüenzan de alterarse y ahora hasta 2 psicólogos están ocupándose de eso. Y que Ben haya movido un poco la pestaña derecha ante cierta declaración debe dejar claro que está aliado con Hoque. Y también torció un poco la boca y así. Ah, qué cosa. Me preguntaste al principio cómo percibí yo a Ben. Oye, él te mira asombrado, pero con cara de póker. O sea, no sabes lo que está pensando, solo te mira. Ahí, como soy tan hablador, siempre pensaba, yo no lo conocía, Hoque tampoco lo conocía, y nadie que haya estado con él antes lo conocía personalmente, directamente. Y yo ya estaba un poco desconcertado y pensaba, hombre, en algún momento tiene que explotar la bomba. Y luego me di cuenta de cómo él procesaba todo eso y hacía las preguntas clave, esas que yo también me habría hecho en casa. Habría pensado, eso sí quiero saberlo de usted ahora. Y por eso solo puedo pasar por encima de ti hacia Ben.
una gran felicitación. Enviarla desde Berlín. Definitivamente. Lo que hace muy bien Ben es parafrasear, simplificar y ser empático, ponerse en el lugar de la otra persona. Y creo que después de esta entrevista con Björn Höcke, seguramente a largo plazo tendrá como 4,5 millones, 5 millones de vistas. Sí, solo en YouTube. Tienes que imaginarte que hay muchos otros canales. Sí, en Spotify también es muy fuerte. Ahí definitivamente va a llegar al Olimpo y de alguna manera también se va a convertir un poco en una subcultura. De alguna manera también es genial. Es como que está de moda ir con Ben. Ahí van los influencers. El siguiente será Xavier Naidoo, que también irá ahí. Así que realmente todas las personalidades polarizantes se van a encontrar en su formato, o más bien en el mío, de alguna manera. Y creo que eso es, un muy buen contrapunto al programa educativo de los medios públicos. Sí, y es, diría yo para terminar, sí, también una forma de desenmascarar. Entonces podría decir lo siguiente. Ahora escucho estas 4 horas de Höcke y luego Ben diría al final, y ahora se dieron cuenta de qué imbéciles. Así es como lo desearían los medios públicos. Y entonces el pueblo diría, oye, disculpa, ¿estábamos en el canal equivocado? Escuchamos 4 horas de otra cosa. Yo no escuché a ningún imbécil. Eso significa que la expectativa de este arrogante, y eso es una arrogancia que desprecia al pueblo, es que después simplemente digan, ya vieron, era un gran imbécil, de extrema derecha, nazi y todo eso. En vez de dejarlo así. Pero no pueden dejarlo así porque se dan cuenta de cómo prende la chispa. Y eso es lo más peligroso que una chispa prenda. Eso es lo que ellos no quieren. Ellos quieren que se contagie el odio, que se contagie la incitación, que se contagien los prejuicios. Y por eso, como dije, me gusta estar contigo, me gusta estar con Ben, pero no tanto con otros. Peter, para terminar, si un joven se te acerca y te dice que quiere ser periodista, ¿qué le aconsejas? ¿Sigue el camino clásico o ignóralo? Sea auténtico, cómprate una cámara y hazlo a tu manera. Hazlo como yo no aprendí nada, simplemente me lancé durante la universidad. Aprendí haciendo. Tenía un buen instinto para las personas, porque siempre tuve que ver con personas. Y ahora me alegra que muchos de nuestros oyentes vayan a ir a Grima el domingo, que es el Día de las Madres. Ahí voy a hablar en la Gran Muldental Halle. Y a las 5 de la tarde pueden venir con toda la familia. Eso es mi elixir de vida. Siempre tengo a las personas en mente. Y entonces ni siquiera se te ocurren ideas tontas. Y luego haces un periodismo clásico, donde mi director me dice, ya hemos hablado de todo eso antes, no quiero un periodismo militante. Quiero que den hechos para que la gente forme su propia opinión. Eso es básicamente todo lo que necesitas saber. Soy el típico recién llegado, el inconformista, que llegó a este trabajo por pura casualidad. En realidad, ni siquiera lo estudié, pero lo hice de manera limpia y ordenada, sin una sola rectificación, sin una sola amonestación del Consejo de Televisión, sin una sola intervención en mi programa. Nunca tuve que experimentar una intervención en mi programa porque fuera incompetente o estuviera fuera de lugar. Y si logras eso, también puedes permitirte juzgar. Por eso solo puedo decirles a nuestros jóvenes, conviértanse en periodistas. Y periodistas en el mejor sentido de la palabra, no cortesanos, no aduladores, no propagandistas de la complacencia, sino siempre pensando en los espectadores. A ellos les debemos nuestro compromiso. No somos nada más que personas que sirven servicio. Y moderador significa, bueno, solo tienes que saber latín. Moderador significa el que modera. No un agitador, sino alguien que modera. Apaciguador, esclarecedor. De manera benevolente, atento al interlocutor, al tema y al espectador. Así que ánimo. Tomen una cámara. Pónganse de pie. Y hablen como les salga naturalmente. El éxito está asegurado.
Peter, es un honor absoluto hablar contigo. Muchas gracias por tu perspectiva. Especialmente en estos tiempos, realmente se necesita a alguien que pueda reconocer esos patrones. Y no hay mejor persona para conversar sobre esto que tú. Estuviste 50 años en los medios públicos. Realmente encontré la conversación de hoy con una leyenda. No eres alguien que solo sigue a los demás. No te convertiste en una leyenda por nada. Realmente fue muy interesante. Y la próxima vez, otra vez en persona. Ya lo habíamos dicho antes en la charla previa, que una conversación real es mucho más auténtica, mejor y más honesta que hacerla por Zoom. Pero primero la conversación sale en línea y sin duda nos veremos muy pronto otra vez en Berlín. Y ya tengo muchas ganas. Adiós, querido Simo, y saludos a todos los que nos están escuchando ahora. Gracias.